Vamos a continuar con el tema de transformada de Laplace, y en este caso vamos a ver algo que se llama transformada inversa, ya que ya vamos a ver la utilidad que es tomar una función, transformarla y luego devolverla como era antes. Nos va a servir sobre todo por el tema de ecuaciones diferenciales. Y entonces, en este sentido, por ejemplo, si tenemos dos funciones que son continuas a trozos, como las que habíamos estado estudiando en la parte anterior, y de orden exponencial, es decir, que existen sus transformadas de Laplace. Entonces, si las dos transformadas de dos funciones son iguales, quiere decir que las funciones son iguales. De cierta manera, podríamos decir que la transformada de Laplace es como una función inyectiva. Entonces, vamos a ocupar este principio para después poder encontrar la inversa de una función. Y habíamos visto algunas transformadas de Laplace, ¿ya? Por ejemplo, la transformada del uno, que era uno partido s. Y la inversa sería devolverse a ese mismo punto. Entonces vamos a ocupar las que ya sabemos para poder encontrar las inversas de esas. ¿Ya? Eso es lo que podemos hacer. ¿Ya? Aquí tenemos algunas de las transformadas. No sé si uno puede ver aquí, por ejemplo, si tenemos, sabemos que la transformada, por ejemplo, de t al cubo, de t al cubo, es lo siguiente, es 3 factorial dividido en s elevado a 4, ¿cierto? Esa es la transformada de t al cubo. Entonces uno dice, ah, ok, eso quiere decir que la transformada inversa de 3 factorial dividido
S a la cuarta este al cubo. O sea que me puedo devolver así. Pero no siempre vamos a encontrar una expresión que tenga, por ejemplo, justamente el 3 factorial. Entonces, por ejemplo, supongamos que queremos transformar la inversa de 1 partido S cuadrado más 1 partido en S. Entonces uno dice, ya, lo primero es que la inversa tiene un comportamiento lineal, al igual que la transformada de Laplace. Es decir, esto es la transformada inversa de 1 partido S cuadrado más la transformada inversa de 1 partido en S. En este sentido, aquí falta algo. Entonces, yo puedo agregar un factor que sería el 1 factorial arriba, ¿ya? Suponiendo que esto es como t. Aquí, por ejemplo, sería t y este sería 1, ¿ya? Y ahí tendría la inversa de esa función. Otro ejemplo, si quisiera la inversa de 1 partido s elevado a 5, me diría, acá yo sé que tengo que agregarle algo arriba, entonces voy a sacarle el 4 factorial y lo voy a agregar dentro también, así. Es como agregar un 1 conveniente en esto, pero porque necesito que quede la fórmula exacta de la función. Y ahora, esto que tengo acá con el 4 factorial, eso sí que eh, es t elevado a 4. Entonces, ahí tuve que agregarle un coeficiente que no tenía para poder hacer la inversa. Aquí tenemos varias otras, por ejemplo, la inversa de la función exponencial, que es 1 partido en s menos a, que nos da la exponencial de a por t. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer la inversa de 6 dividido s menos 5, diría, ya, el 6 lo puedo sacar de esta inversa. Me quedaría así. S menos 5. Y esto sería 6 por e elevado a 5t. Y ahí podría ser la inversa de esa función.
Bien, entonces todas estas combinaciones van apareciendo cuando hacemos este tipo de funciones. Por ejemplo, acá sabemos que la inversa de esta función es el coseno, o la inversa de esta es el seno, ¿cierto? Pero a veces, por ejemplo, no tenemos ese coeficiente, entonces hay que ir distinguiendo algunos casos. Por ejemplo, tenemos claro que pasa eso, y supongamos que quiero hacer la siguiente inversa. Me piden la inversa de esto que está acá, de 1 partido en s cuadrado más 5. Entonces digo, ya, eso se parece a eso de ahí, pero debiera tener, voy a poner un número acá distinto, el 6. Debiera tener arriba la raíz de lo que está abajo, es decir, si se fijan, esta es, esto que está acá es la raíz del que está allá abajo. Entonces, con eso, ¿cierto? Me doy cuenta que tengo que colocar algo distinto ahí. ¿Ya? Eso distinto, sería aquí colocar la raíz de 6 arriba, de esa forma. Y una vez que la agrego, tengo ahora la forma de pasarla a la inversa que les muestro en el otro lado. Es decir, esto pasa a ser 1 partido raíz de 6 por el seno de raíz de 6 por t. Ya entonces muchas veces vamos a tener que hacer esto, ya agregar coeficientes dentro de lo que estamos haciendo.
Ya, entonces vamos a ir con la primera proposición, que es la de la linealidad que les estaba hablando acá, que cuando tenemos sumas de función y cosas así, podemos expresar la inversa. Por ejemplo, acá, la inversa de esta función es esto que vemos aquí, ¿ya? Donde podemos jugar con los coeficientes, sacarlos, y eso nos va a poder hacer completar varias de las transformadas que estamos haciendo en este lado. Y de ir viendo cada vez más casos sobre esto. Por ejemplo, aquí vamos a tomar esta función y le vamos a ir encontrando la inversa paso a paso, ¿ya? Entonces, la idea es encontrar la inversa de esta función que está acá. Lo primero que puedo hacer es dividir esto en dos fracciones, es decir, una que sea así y otra que sea así. Cuando tengo un cuadrado abajo con más, ¿cierto? Que no puedo ahí hacer fracciones parciales porque no hay raíces de eso. Me doy cuenta que tienen que ser de la forma seno y coseno. El que tiene S arriba va a ser de la forma coseno y el que tiene un número arriba va a ser de la forma seno. Pero hay que hacer algunas modificaciones acá. Por ejemplo, lo primero es que me doy cuenta que puedo escribir esto de esta manera. Ese, por ejemplo, acá tengo esto. A este, que es el ejemplo que yo vi hace un rato, le falta algo aquí arriba, que sería la raíz de ese número. Entonces se la voy a agregar. Y bueno, acá ahora ya puedo hacer la inversa de estas dos funciones. Aquí esta es el coseno de raíz de 7t y este es el seno de la raíz de 7 por t.
Entonces van viendo que la gracia de esto, ¿cierto?, es ir desarmando una expresión para ir encontrando la inversa. Va a ser súper importante en el sentido de que después vamos a hacer ecuaciones diferenciales donde vamos a aplicar este principio. Y tenemos otro ejemplo. En este ejemplo, lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando empiezo a hacer la inversa, me doy cuenta de que tengo un s más 1 ahí, y que abajo tengo s cuadrado por s más 2. Lo más recomendable aquí es hacer fracciones parciales para separar esta expresión. Así que si nos ponemos a hacer fracciones parciales con esa expresión ahí, sería s más 1. Voy a recordar aquí cómo era este proceso. S cuadrado, s más 2, tiene que ser igual a s más b dividido s cuadrado más c dividido en s más 2. Aquí igualando, nos queda que s más 1 es igual a por s cuadrado más b por s más 2as más 2b más c s cuadrado. Y juntamos ya a más c por s cuadrado más b más 2a por s más 2b. Lo que quiere decir que 2b es igual a 1, b más 2a es igual a 1 y a más c es igual a 0. Hay que resolver este sistema. ¿Ya? Ese era el proceso de fracciones parciales. Entonces, aquí b vale 1/2 y tenemos que 2a es igual a 1/2, entonces a vale 1/4. Y c entonces vale menos 1/4. Así la expresión de arriba se puede separar de la siguiente forma. Tenemos la inversa de s más 1 dividido en s cuadrado por s más 2. Y lo podemos separar usando las fracciones parciales en menos 1/4 dividido s más 2 más 1/4 dividido en s, o sea, por s más 1/2, todo eso dividido en s cuadrado. Ahora puedo seguir separando esta expresión, me va a quedar así, menos 1/4 por la inversa de 1 partido s más 2 más 1/4 por la inversa de 1 partido en s más 1/2 de la inversa de 1 partido en s cuadrado.
Y eso me permite ahora trabajar con estas tres funciones que van a ser las inversas que voy a sacar, que va a ser esta que vemos en este lado, esta de acá, y esta de acá. Bien, la primera corresponde a una exponencial que es e elevado a menos 2t. La segunda es 1 y la tercera es t. Así, esta inversa es un cuarto más t medios menos e elevado a menos 2t partido 4. Bien, entonces, esto es lo que tienen que aprender a hacer para sacar la inversa de funciones, que luego ya lo vamos a usar en ecuaciones diferenciales. La actividad para terminar la clase de hoy es hacer esta inversa, ¿ya? Siguiendo los modelos que estábamos viendo antes.